Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros. Esta es la segunda parte de ese mensaje, las palabras hirientes de los amigos de Job. Si acaso usted no vio la primera parte, regrese por favor y vea lo que estamos hablando. Esa es la segunda parte y la última parte de ese mensaje, las palabras hirientes de los tres amigos de Job, o de los amigos de Job. Estamos hablando de Job 2:11, que dice: tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolecerse de él y para consolar. Entonces vemos el segundo amigo de Job, Bildad. Desde un principio, Bildad es menos amigable que Elifaz. Utilizando un lenguaje brusco, pone la tradición como la base de los problemas de Job, y a la vez insinúa que éste pone de manifiesto su hipocresía. También afirma que Job está en una situación tan lamentable debido a que él y su familia cometieron iniquidades al pecar contra el Señor. Nuevamente, como nosotros los humanos nos gusta juzgar a los demás sin tener toda la información. Al igual que Elifaz, Bildad está en completa ignorancia del propósito de las pruebas de Job. Ese es el problema con Bildad, así como fue con Elifaz y será más tarde con Zofar. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos hablaban teniendo todos los hechos y conscientes o sabiendo o conociendo lo que estaba sucediendo con Job. Solamente Dios sabía. Aunque intentó ayudar a Job, a su manera no logró, solo le fue posible dar su opinión. Ese es el problema, cuando damos nuestras propias opiniones sin saber lo que está sucediendo en el corazón de una persona que solo Dios sabe. Es ahí donde nos metemos en graves problemas. Bildad solo fue posible dar su opinión. Sugiere que Job no era recto, Job 8:6. Es más, erró en el punto clave, pues solo Dios sabía la razón del sufrimiento de Job. Erró como Elifaz y como Zofar más tarde también va a errar. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que él era justo, temeroso, un varón perfecto, o sea, maduro delante de Jehová. Y Bildad dijo que él no era recto, exactamente lo contrario que Dios había dicho, porque no sabían lo que Dios había hablado. Cuando usted o yo acusamos a alguien, recuerde que usted y yo no tenemos las circunstancias, o sea, no sabemos lo que está en el corazón de esa persona. Spurgeon llamaba el castillo de los cobardes, cuando los predicadores suben al púlpito y acusan a los demás con palabras bruscas, hirientes, condenativas, llenas de juicios. Y Spurgeon decía, y en su libro dice también, Discurso a mis estudiantes: cuando subas al púlpito, tenga amabilidad, cariño, amor, tacto, porque no conoces los corazones de las personas que estás predicando. Pero cuando tú estés orando solo, seas duro contigo mismo, porque usted sabe el pecado que está en su corazón. Entonces, ese es un consejo para todos nosotros los ministros. Cuando estamos en el púlpito, hablar palabras de amabilidad, hablar la verdad, pero con amabilidad, con ética, con respeto, con cariño, pero nunca ofender, nunca palabras condenatorias, de juicios, porque no somos dioses. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Seamos duros con nosotros mismos, pero no con aquellos que no conocen lo que es la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias han hecho que los visitantes que han venido se han ido y nunca más han regresado a la iglesia o han oído la palabra de Dios porque quedaron horrorizados con lo que ellos oyeron? Con las palabras que esos ministros dijeron, fueron tan hirientes en los corazones de ellos que nunca más regresaron. Esos pastores, esos ministros, esos evangelistas, ellos darán cuenta delante de Dios por perder un alma del cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Así que tengan mucho cuidado. Llegamos al tercer amigo de Job. Entonces veremos lo que dijo Zofar. Al igual que Bildad, Zofar empieza sus discursos de manera ofensiva. No soporta a Job cuando trata de justificarse diciendo que su doctrina era pura y limpio estaba de su pecado. Job 11:4.
Está seguro que Dios hablaría y que al revelar los pecados secretos de Job, del cual nuevamente no había ninguno, estaba hablando de lo que no sabía, se validarían sus discursos. Sin embargo, eso no fue así. ¿Por qué? Porque no sabía lo que Dios había dicho. No sabía el trato que solamente Dios y el diablo sabían, que Job iba a demostrar al diablo que amaba a Dios y que servía a Dios sin que Dios lo estaba sobornando, para que lo había bendecido para que lo sirviera. Sofar acusa a Job de palabrero, vanidoso, transgresor, de modo que arremete en su contra diciendo que de seguro ha pecado y que ha recibido menos de Dios que lo que merecía. ¿No suena eso como en iglesias legalistas normistas, que solo hay juicio y condenación? Por eso la gente está triste, la gente está con culpa, la gente no va más a la iglesia porque en vez de oír una palabra de ánimo que lo levanta, una palabra que le dé estímulo, solo hay palabras de condenación, de juicio, palabras hirientes. La gente necesita esperanza, necesita una palabra de fe, una palabra que lo levante, una palabra que lo pueda restaurar, una palabra llena de poder, que no deja de decir la verdad por decir la verdad, pero como Cristo, con tacto, con ternura en el corazón. Eso lo suena familiar de las iglesias que tenemos hoy, como Sofar había dicho que Job, lo que estaba pasando debería pasar más, porque merecía más juicio de Dios, sin saber lo que era realmente los hechos que lo habían llevado a su infortunio. Nuevamente hablamos de lo que no sabemos. Como nosotros los humanos nos gusta hablar de los demás y nos gusta herir a los demás. Y aún hay personas que desean el mal a las otras personas. Personas cristianas que oran para que a las personas le vaya mal. Es increíble. Yo he oído oraciones que usted no tiene idea, hermano. La gente que nos escribe los emails, los correos, que desean aún el mal para los demás, conociendo al Señor Jesucristo, sabiendo que a ellos le puede venir una enfermedad, un dolor, algo incurable, degenerativo. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Lo acertado de Sofar fue cuando dijo que no conocemos las profundidades de Dios y que no entendemos la perfección del Todopoderoso, pues esa está más alta que los cielos, más profunda que el Seol, más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Sofar hubiera dicho eso solo y haber callado en todo lo demás, pero quiso decir más y se metió en problemas. En cuanto a nosotros como cristianos, nunca seremos capaces de comprender esto hasta que llegamos a la presencia de Dios, que Dios es tan grande que solo Él es omnisciente, solo Él sabe lo que está en el corazón del hombre. Sofar realizó sus intentos para explicar el sufrimiento de Job, pero al igual que Elifaz de Bildad, no pudo ayudarlo en lo absoluto. Solo le fue posible dar su opinión. Job 11:6. Ese es el problema, cuando damos nuestra opinión sin saber. Y decir que Dios estaba castigando a Job, cosa que no era cierto, que no era verdad. Entonces, como en los casos anteriores de sus compañeros, Sofar se equivocó en el punto clave, pues solo Dios sabía la razón del sufrimiento de Job. Solo Dios sabe, ni usted y ni yo. Entonces está y sobra nuestras palabras, está fuera de lugar y sobra nuestras palabras, nuestros comentarios a una persona que está sufriendo, que en vez de nosotros edificarla, en vez de nosotros darle ánimo, aliento a esa persona y esperanza, están aquellos que solo están para hacer daño. Cuando vamos a aprender que solo Dios sabe es lo que nosotros no sabemos y lo que nosotros no vemos. Solo Él sabe y solo Él ve el interior del corazón de una persona. Entonces, como vimos, los tres hombres intentaron desesperadamente responder a esa pregunta. ¿Cuál es la razón de las calamidades, de los infortunios y del sufrimiento de Job? Y todos llegaron a la misma conclusión, el pecado. Tanto Elifaz como Bildad y Sofar dijeron que era el pecado, y no era el pecado. Era la prueba que estaba siendo sometido Job para demostrar al diablo que Job podía servir al Señor sin las bendiciones de Dios, que éste lo amaba, no porque Dios le había bendecido. A través de todos los discursos de los tres amigos de Job, por eso Job se defendió, se quejó, se justificó, dijo que era inocente e íntegro.
Sin embargo, en el capítulo 29 da la idea de que Job estaba completamente atónito, confundido al decir que Dios lo había abandonado, cosa que más tarde se arrepiente. Lo dijo por el dolor que estaba padeciendo. Como resultado, su cambio de opinión trajo consigo la bendición de Dios, que al final le da el doble de lo que es en su vida. En tercer lugar están los resultados del desconocimiento. En los discursos de los tres amigos de Job hay parte de declaraciones técnicamente acertadas, pero su consejo pastoral a intentar ayudar a Job viene de una incapacidad inadecuada y equivocada desde el punto de vista teológico en cuanto a entender la gracia y el amor de Dios. Y son muchas iglesias, principalmente las iglesias legalistas y normistas, que condenan a los demás en vez de aceptarlos con amor y perdón, sin dejar de predicar la verdad, decir lo mismo, pero con ética y con respeto. Su teología moralista y religiosa y legalista de los tres amigos de Job les impedían a ellos ver el lado emocional del problema, por no tener en cuenta los sentimientos de Job al decir que Dios es vengativo con quienes le desobedecen. Dios no es un Dios vengativo. Usted no va a encontrar en la Escritura ninguna evidencia que Dios es vengativo. Dios trae juicio a su tiempo, su momento a aquellos que lo rechazan. Pero Dios no es vengativo. Si fuera, usted y yo no estuviéramos vivos. Entonces llegamos a la conclusión que Dios disciplina a aquellos que lo desobedecen, pero no los destruye. La causa del sufrimiento de Job era para enseñar al diablo que Job podía servirle al Señor de libre y espontánea voluntad. Ante eso debemos aclarar que Dios corrige con amor y paciencia y siempre lo hace para restaurar a la persona, no para acusarla, no para avergonzarla, no para exponerla, como hacen los legalistas y normistas, que ellos se sienten justos y santos a sus propios ojos, igual a los escribas y fariseos se sentían. En la primera parte yo dije que Jesús había dicho bien claro: las prostitutas y los cobradores de impuestos, dijo los escribas y fariseos, entran en el reino de Dios delante de vosotros. En Juan capítulo 8 dice que fue encontrada una mujer en adulterio. Jesús no la condenó. Los que la querían echar la primera piedra. El que no tiene pecado, eche la primera piedra. Jesús la perdonó y le dijo: ve y no peques más. Imagínense, una mujer de esa estaría intentando convertirse en una iglesia legalista, normista como la que tenemos hoy en día. Los hubieran hecho en pedazos. Entonces, nosotros no somos dioses. Nosotros somos llamados a predicar la palabra, lo que es, sin rodeos, la verdad, pero con cariño, con amor, con amabilidad y con ética. En fin, podemos decir que esos hombres tenían una idea teológicamente torcida en cuanto a lo que se refiere a Dios, pues limitaba sus propios propósitos según fueran los hombres en la vida. Incluso llegaron a decir que si alguien estaba en desobediencia, en falta para con Dios, todo le iría mal. Muchas veces eso no es la realidad, porque muchos impíos o malvados o pecadores que le van mejor y muy bien de salud y financieramente y todo lo demás, que muchos cristianos que están en miseria, en dolor y enfermos. Esto no es una regla general en la Escritura. Entonces no podemos juzgar a los demás por lo que está sucediendo. Muchas veces esto no es porque parece suceder exactamente lo contrario. Y si usted no cree, basta usted leer el Salmo 37 y el Salmo 73 y usted verá cómo los impíos prosperan, mientras los justos padecen, sufren. Eso está en la palabra de Dios. Entonces yo creo que no se debe someter a Dios a una obligación moral humana, como lo hicieron los amigos de Job. Si usted vive una vida recta e íntegra, todo le va bien. O si usted vive en desobediencia y pecado, todo le va mal. Esta, aunque es verdad y está en la Escritura, no es una regla general que se aplica a todas las personas. El doctor Timothy Keller concreta esas ideas en su libro Walking with God Through Pain and Suffering. El libro se llama Caminando con Dios a través del dolor y del sufrimiento, donde el doctor Timothy Keller menciona Francis Anderson, académico australiano en los campos de estudios bíblicos y del hebreo, donde Anderson dice:
Los amigos de Job, por lo tanto, tienen una visión de Dios muy reducida. Si la vida le va bien, es porque vives como es debido. Si la vida no va bien, debe ser por tu culpa. Ana se muestra que eso sujeta a Dios con una correa, por así decirlo. Llevar a Dios bajo obligación de una moralidad humana es una amenaza para su soberanía. Y eso no es así. Por eso muchos ministros y pastores necesitan estudiar la palabra de Dios. Estudiar en vez de gritos y saltos y juicios, estudiar teología, estudiar la palabra de Dios para tener un conocimiento sabio, subir en el púlpito y predicar la palabra de Dios que cambia vidas. Tomar tiempo para hacer sermones que cambian vidas, a nivel de llenar los corazones con palabras hirientes, condenatorias, llenas de juicio. Esta regla no se aplica a todas las personas, aunque está en la palabra de Dios que dice que le irá bien al que teme al Señor, que al impío le vendrá el castigo a su tiempo. Rechazar la palabra es correcto, pero eso no se aplica a todas las personas, porque Dios no trata a todos iguales. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, lo que estamos diciendo, sin abandonar la palabra de Dios y sin agradar a nadie. Tenemos que predicar la palabra, pero con ética y con respeto y con amabilidad. El desconocimiento total de los propósitos de Dios lleva a los tres amigos a entablar diálogos con Job que derivan de extremos discursos. Todo eso lo vemos a través de muchos capítulos en los que esos hombres debaten la razón del sufrimiento y del infortunio de Job. En realidad, cuando afrontamos el sufrimiento, todos clamamos a Dios y hacemos la pregunta similar a lo que hizo Job: ¿por qué a mí? ¿Por qué eso me está sucediendo? Sin embargo, el sufrimiento de Job, y tal vez el tuyo en ese momento, no era y no es correctivo, punitivo, no es una retribución en contra del pecado, aunque muchas veces la persona está enfrentando pruebas de enfermedades porque hay pecados escondidos en su vida. Sí, porque si esa persona es cristiano, aunque eso es cierto que tenemos que confesar los pecados a uno a los otros, como dice Santiago capítulo 5, también dice Proverbios 28:13, el que encubre su transgresión nunca prosperará, pero aquel que las confiesa y se aparta encontrará misericordia. Entonces, Dios corrige el pecado, es cierto, pero tenemos que tener tacto porque no sabemos por qué la persona está enfrentando una debida situación. Y en cuarto lugar y último lugar está la defensa contra la condena. La reacción de Job ante el sufrimiento fue el de defenderse de la condena de sus tres amigos. Si hubiera Job estado de acuerdo con lo que le decían sus tres amigos, como que su sufrimiento se debía por algún pecado o corrección de parte de Dios, hubiera desperdiciado el verdadero, importante y específico propósito de lo que Dios hacía por medio de él. Al analizarlo, vemos que Dios quería avergonzar al diablo. Es más, quería probarle que Job sí podía servir y amar a Dios después de que pasara por todo el sufrimiento que le permitió que atravesara. A través de esa experiencia, Job transitaría hacia un nivel de grandiosidad que quedaría marcado como un ejemplo extraordinario de paciencia, sumisión y carácter para las generaciones futuras, incluyendo usted y yo. A pesar de sus palabras de condena, los tres amigos de Job se deben considerar como hombres reverentes y devotos que discuten con Job sobre uno de los temas más profundos y misteriosos de las Escrituras: la fuente del mal, del dolor y del sufrimiento, y de lo por qué Dios lo permite. Aunque eran hombres reverentes, hablaron desde el punto de vista humano. Aunque eran hombres que tenían empatía y compasión por Job, erraron completamente el blanco al acusar a Job de algo que no sabían. Sus discursos están llenos de erudición, contienen sabiduría humana, pero también verdades espirituales. Aunque así, no pudieron descubrir la razón del sufrimiento de Job. Le dice, al igual que muchos predicadores de hoy: Job, Dios está tratando de decirte algo. Nadie sufre sin motivo. El sentido común y la razón nos revelan que Dios es justo y trata a los suyos con rectitud.
Quienes reciben y son fieles recibirán sus bendiciones y recompensas, mientras que los que pecan recibirán su castigo. Por lo tanto, confiesa tus pecados y ponte a bien con Dios. Si lo haces, Él te dará alivio. Quisiéramos creer que eso fuera así todo el tiempo, pero no lo es. Porque no es una regla general. No se aplica a todas las personas de igual manera. Los 3 amigos de Job, al decirle esto, que Job estaba en pecado, en muchos casos lo hicieron con palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras bruscas contra Job, sin tacto, sin amabilidad y sin consideración a la situación de Job. Recuerda Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio se hará sin misericordia a aquel que no ha mostrado misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Ponga esa palabra dentro de su corazón y no te olvides jamás. Porque juicio se hará sin misericordia. Así, cuidado con tus palabras. A aquel que no tuvo misericordia. Cuidado con lo que usted dice, tus actitudes. Cuidado. Aquel que no ha tenido misericordia se hará juicio sin misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces está escrito en la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener cuidado. Aunque esas declaraciones son ciertas desde el punto de vista teológico, que todo le va bien al que obedece a Dios, todo le va mal al que desobedece a Dios, no carece de apoyo en la vida real. Porque muchos políticos, tanto aquí en Estados Unidos como afuera de este país, que han mentido bajo perjurio, hoy están bien, están sobre la ley. Si fuera usted y yo, estaríamos presos, pero están bien, están fuera. Muchas veces el juicio no va a venir en esta vida, sino solo en la vida venidera, perderán su alma. Entonces muchas veces no solo los cristianos le van bien por obedecer a la palabra de Dios. A muchos le van mal, sufrimiento, dolor, pero tendrán vida eterna. Entonces quisiéramos creer que esa afirmación, aunque cierta desde el punto de vista lógico, se aplicara en todas las situaciones de la vida, pero eso no es así. Muchos son los miles de cristianos fieles que sirven a Dios con integridad, pero que están sufriendo ahora mismo debido a enfermedades o prisiones en países que prohíben la predicación del Evangelio. De seguro que en todo eso no hay pecado. Algunos fieles de esos hombres y mujeres de Dios están bajo prueba, como Job estuvo bajo prueba. En medio de las acusaciones de sus 3 amigos, Job se defiende, se contradice y hasta a veces está de acuerdo con ellos. Sin embargo, a medida que reflexiona sobre su vida, también reconoce otras señales de injusticia. Job ve que muchos ladrones engordan y prosperan y están saludables. ¿Le parece similar eso lo que sucede con los políticos en América Latina y aún aquí, que hablan contra la palabra de Dios y mienten bajo palabra y bajo perjurio y están bien y nunca les ha sucedido nada? Porque ni siempre la justicia es hecha aquí mientras están vivos. Lo harán en el día del juicio. Job ve que muchos prosperan, muchos impíos están saludables, mientras que muchos cristianos o muchos que temen a Dios, en el caso de Job, vive en la pobreza, en el dolor y en la enfermedad. Así que llega a la conclusión de que el mal no siempre se castiga en la tierra y que lo bueno y la recompensa divina no siempre se obtiene en esta vida. En general, los 3 amigos de Job adoptaron la posición de que la severidad del sufrimiento de Job debería ser señal de algún terrible pecado en su vida y que Dios lo estaba castigando, cosa que no era cierto. Entonces Job los silencia, mostrando que en este mundo no hay correlación entre la justicia y la prosperidad, ni entre la maldad y el sufrimiento. Muchas veces los justos sufren más que los pecadores, y a menudo los pecadores prosperan más que los justos. Al final, Job obtiene la victoria sobre la teología superficial de sus amigos. Sobre esto escribió el filósofo Paul Weiss. A la pregunta de por qué Dios no recompensa a los buenos y castiga a los malos todo el tiempo, la respuesta es, 3 puntos, que Dios tiene sus propios asuntos que atender. No se rige por nuestras normas, sino que obra según sus razones propias y además su concepto del bien y del mal está más allá del alcance del conocimiento humano. Así que no intentamos, tanto usted como yo, dar opiniones, porque no llegamos al conocimiento de Dios y jamás llegaremos
a donde Él está. Entonces ponga esa palabra en su corazón. No hables lo que usted no sabe. No hables de lo que usted no tiene información. A Job les hace una confidencia a sus amigos. Su caso no es una excepción. No es cierto que en la tierra el bueno tenga éxito y el pecador tenga fracaso todo el tiempo. Ahí llegamos a la pregunta que dice Job en el capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? En otras palabras, ¿por qué siguen viviendo los pecadores? Basta usted leer el Salmo 37 y 73 y usted se dará cuenta que es así. Incluso Job dice que el pecador se le castiga en sus hijos, pero cree que quien debe ser castigado y debe ser culpable es el que peca, no sus hijos. Dice Job 21, 19, me dirán que Dios reserve castigo para los hijos del pecador, mejor que castiga al que peca, para que escarmiente, o sea, para que aprenda, para que conozca, para que sepa. Entonces sus amigos parecen acusarle con calma, pero Job se estremece en arrebatos por el dolor y se defiende al concluir que estaban equivocados. Aún así, en cuanto a toda evidencia, se mantiene creyendo dos opiniones al parecer contrarias, quería Job. Aunque no merece esa tragedia porque no había pecado en él, Dios merece su lealtad. Por lo tanto, se manifiesta firme en medio de las acusaciones contra su carácter, como cuando Elifaz lo reprende con estas palabras: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio de lo que aquel que lo hizo? Job 4:17, que es verdad lo que está diciendo. Entonces, la conclusión. Se cuenta que el doctor Terry Powell arribó en el aeropuerto después de la medianoche. Venía de un viaje misionero en el extranjero, todavía le faltaba mucho camino para llegar a su casa. Cuando encontró su auto en el estacionamiento, puso las llaves y no funcionó. La batería estaba muerta, así como él que estaba muerto de cansancio. Por la misericordia de Dios, un guardia del estacionamiento vino, puso sus cables y puso el poder de la energía de las baterías buenas a las baterías malas del carro de Powell que estaban muertas y le dio cargas y puso a prender el carro. Más tarde el doctor Powell escribió en uno de sus libros: la analogía de los cables es excelente para el ministerio de alentar y de animar a los caídos y casi muertos espiritualmente. Pero hay muchísimos cristianos que no están para alentar, no están para ayudar ni consolar a nadie, sino hablar, criticar, apuntar el dedo y condenar. Ignoro que es posible que algún día su día va a llegar de dolor y sufrimiento también. Y ellos serán juzgados por los demás como ellos juzguen a los demás. Porque Jesús dijo bien claro en Mateo 7, de la misma vara que usted mide, será medida usted. No juzguéis y no seréis juzgados. La vida es un mundo caído por el pecado y a veces te agota la energía que llevas dentro, ya sea debido a enfermedades, cansancio, relaciones rotas, desempleo, tentaciones, problemas con la familia, financieros. Como resultado nos roba el gozo. A menos que alguien reponga nuestra batería, no tendremos mucho progreso. Eso es lo que esperaba Job de sus amigos. Sin embargo, en vez de ayudarlo a recargar su batería que estaba muerta por completo, Job, en lo emocional, material y en lo espiritual, lo que sus amigos le hicieron fue acusarle, herirle. Lo lamentable es que no pudieron recargarle su batería. ¿Cuánto necesitamos a veces una palabra de ánimo para recargar nuestras emociones, nuestro nivel espiritual y aún nuestro físico, de nuestra batería que está baja? Y para terminar, le comento esto. En su libro de 7 hábitos de personas más eficientes, que en inglés es The 7 Habits of Highly Effective People, el educador y autor Stephen Covey cuenta de un episodio que se le ocasionó o que él pasó, importante, que le trae un cambio en su vida cuanto al juzgar a los demás, que le cambió el paradigma. Un paradigma es un modelo, un patrón, un ejemplo, un estándar. Cuenta Stephen Covey. Presta atención. Recuerdo que aquel domingo por la mañana viajaba en un tren en el metro de Nueva York.
La gente iba sentada en silencio, unos leyendo el periódico, otros extraviaron sus pensamientos, algunos reposando con los ojos cerrados. Era una escena apacible. De pronto un hombre con sus hijos entra en el vagón del metro. Los niños eran tan escandalosos y alborotadores que el clima cambió inmediatamente, dijo Stephen Coy. El hombre se sentó a mi lado y cerró los ojos en aparente indiferencia a la situación. Los muchachos gritaban, lanzaban cosas y aún arrancaban los periódicos a los viajeros. Era una cosa molesta. Pero el hombre a mi lado, dice Stephen Coy, no hacía nada. Era difícil no irritarse. No podía creer que pudiera ser tan insensible como para dejar que sus hijos hicieran y deshicieran de la manera que estaban haciendo y el hombre no decía nada, sin responsabilidad ninguna. Era fácil darse cuenta que los demás pasajeros también estaban enfadados y molestos. Así que por último, dijo Stephen Coy, quería decirle algunas palabras lleno de una ira interior o santa, aunque una paciencia innecesitada, o sea, rara. Con moderación me volví hacia el hombre y le dije: Señor, sus hijos están molestando mucho, ¿usted no pudiera hacer algo al respecto? Y por primera vez el hombre parecía que cobró conciencia de la situación. Alzó sus ojos y dijo: es cierto, creo que debo hacer algo, por eso los niños están así. Acabamos de salir del hospital donde la madre de ellos murió hace una hora y no sé yo lo que decirles. Tal vez esto explique por qué ellos están así. Al momento, Stephen Coy quedó sorprendido. Sentimos vergüenza por lo que Stephen Coy pasó, porque habló al hombre, pero la realidad era que los niños se estaban portando así porque su madre acababa de morir en el hospital. ¿No es así muchas veces nosotros, con los amigos de Job, que no sabían la situación que Job estaba pasando y mismo así lo criticó? Hemos juzgado a muchas personas fuera de orden, insensiblemente. Así son muchos cristianos que tienen 10 millas de lengua venenosa y media pulgada, half an inch, medio centímetro de madurez espiritual. Jesús dijo: por tus palabras serás vindificado, o sea, serás perdonado. Por tus palabras serás salvo, por tus palabras serás condenado. Si usted lee Proverbios capítulo 18, usted va a ver que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Usted no dice más nada, excepto cuando usted habla vida o habla muerte. Lea Proverbios capítulo 18. Entonces, aquellos, como dice Proverbios también, que hablan como que están dando entocadas con la espada. Muchos no matan a una persona con un revólver o con un cuchillo, como sabemos, no le dan puñaladas, pero sí los dan puñaladas con los cuchillos afilados de sus lenguas, de sus palabras. 1 Juan 3:15 dice que debemos amar a los hermanos, que el que no ama a su hermano es un asesino. Está escrito bien claro. Entonces, los cristianos sabios cuidan de sus lenguas y curan en lugar de herir. Eso no fue lo mismo que hicieron los amigos de Job. Proverbios 15, versículo 1-2 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Otra traducción dice: la respuesta amable quita la ira. Las palabras agradables son un panal de miel, dulce al alma y medicina para los huesos. Medicina. Así que usted y yo somos llamados a hablar sanidad, vida, bendición, cura, ánimo, aliento. No muerte, no crítica, no difamación, no destrucción a alguien más. Como Stephen Coy, que dijo al hombre que hablar a sus niños, los niños estaban se portando así porque la madre acababa de morir en el hospital. Así que tenga usted y tenga yo, tengamos tacto, amor, sensibilidad. Cuando usted va a hablar, piense primero. Es mejor no hablar do que hablar y después tener que pedir perdón. Vamos a orar. Que esa palabra quede impregnada a su vida y a su corazón.
Después de orar, mire esos 5 minutos de este video que habla de nuestros misioneros, los 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo y del Instituto Bíblico que tenemos en la India. Gracias a los sembradores que nos ayudan mes tras mes a sostener financieramente esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en este día. Gracias que muchas veces hemos herido a los demás, hemos criticado a los demás, hemos dicho lo que no se debería haber dicho. Reconocemos que todos hemos pecado con nuestras lenguas, todos hemos comentado sobre alguien, sobre una iglesia, sobre algún ministro. Todos hemos hablado palabras necias, palabras fuera de orden, sin sabiduría. Gracias por tu perdón, gracias por lavarnos con tu sangre. Te pido que traigas sanidad entre el esposo, la esposa, los hijos, la familia, de personas, matrimonios que están heridos por las palabras de su esposo, de su esposa, de sus hijos, o de algún hermano, alguna hermana en la iglesia, o de sus vecinos o en el trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a actuar con sabiduría. Aunque la intención de los 3 amigos de Job era buena, intentar consolarle y ser lo equivocado, porque solo tú sabías la razón y la causa del dolor y del sufrimiento de Job. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, para que podamos vivir una vida recta e íntegra con nuestras palabras. Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra sea de bendición al mundo de habla hispana y a los brasileños de habla portuguesa que están oyendo este mensaje. Te pedimos una bendición a sus vidas, en todas las áreas de sus vidas, y cámbianos, Señor, y transfórmanos, Señor. Y venimos delante de ti y reconociendo, te pedimos perdón porque hemos pecado delante de ti, Señor, con nuestras palabras. Como en Santiago capítulo 3, hemos dejado que este pequeño miembro haya puesto fuego, Señor, como en una floresta, Señor, para hacer daño a los demás. Te pedimos perdón y te pedimos que esa palabra quede callada, impregnada en la vida de cada persona que ha oído y que podamos cambiar y vivir una vida recta y una vida íntegra delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Este es el final de la segunda parte y la última parte de este mensaje, las palabras hirientes de los amigos de Job. Si usted no vio la primera parte, regrese por favor y vea la primera parte. Que el Señor le bendiga, usted, su casa, su familia, sus hijos, su trabajo, su iglesia, su llamado, su ministerio, y ore por nosotros y estaremos orando por ustedes. Muchísimas gracias. Bendiciones. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial,
y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión canal oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.